Hola, mi nombre es Diego Maux Espinosa Aragón de la clase de Estructura de Datos y hoy vengo a explicarles cada uno de los subtemas de la unidad 1 con ejemplos, definiciones y una breve explicación al final resumida de cada uno de ellos. Espero que disfruten el video y me acompañen en estas definiciones. Empecemos con el título de la unidad y la raíz de los subtemas, que es fundamentos de estructura de datos. Empecemos. ¿Qué son los fundamentos de estructura de datos? Los fundamentos de estructura de datos se refieren a los principios básicos y conceptos esenciales para organizar, almacenar y manipular información en la memoria de una computadora de forma eficiente. ¿Cómo se podría explicar esto? Bueno, en sí una estructura de datos es la manera pues en que se puede organizar y guardar información dentro de una computadora para que resulte más sencillo acceder a ella y poder trabajar, agregar o quitar pues cosas para lo que se ocupe. Los programas también pueden requerir sus propios métodos para manejar datos. Por eso existen las estructuras de datos, para tener información bien ordenada y poder encontrarla o cambiarla fácilmente. Ya sea para tareas cotidianas como una agenda de contactos o un proyecto mucho más extenso o grande. En resumen, ¿qué son los fundamentos de estructura de datos? Los fundamentos de estructura de datos son básicamente las formas en que organizamos y guardamos la información en una memoria para usarla de manera eficiente. Se trata de cómo acomodamos esos datos para buscarlos, modificarlos o eliminarlos de una forma pues más rápida. Los más básicos son tuplas, conjuntos y diccionarios. Estos igualmente, como ya había mencionado, nos ayudan a manipular, almacenar y organizar información para que sea más fácil y sea más eficiente. Bueno, daremos inicio a nuestro primer subtema de la unidad 1.1, que es definición. Daremos una breve definición de este subtema y daremos una explicación breve, ya que es muy corto. Este subtema, que es definición, ya lo habíamos explicado antes, ya que pues este subtema se concentra en la definición de los fundamentos de estructura de datos. En sí, daremos aunque sea una breve explicación y una retroalimentación. Esto se refiere a la forma para organizar, almacenar y manipular los datos de una forma más eficiente. Podemos usar arreglos, listas, pilas, colas, árboles y grafos para facilitar el uso de esta información y que pues sea más fácil manejarla y no sea pues algo muy difícil para nosotros. Esto solamente se refiere a cómo podemos utilizar estos fundamentos para facilitarnos algo de la vida diaria de alguno de los usuarios de estos datos para manejarlos. Daremos inicio a un nuevo subtema donde pues sí es diferente al resto y es uno de los más extensos que hay, sino por decir que el más extenso, y es 1.2, clasificación. Daremos una breve descripción de lo que es la clasificación en los fundamentos de estructura de datos y ejemplos, donde también habrá una tabla que explicaremos más a fondo para poder hacer después una retroalimentación de qué es la clasificación en los fundamentos de base de datos. Bueno,
Comencemos. Bueno, 1.2. Clasificación. La clasificación o los fundamentos de estructura de datos es la forma en que se agrupan y diferencian las diversas estructuras según sus características y comportamiento. Esta clasificación permite entender cómo están organizados los datos y cómo se relacionan entre sí, lo que facilita elegir la estructura más adecuada para un problema específico. Bueno, la clasificación es básicamente poner los datos en orden, puede ser de menor a mayor, de mayor a menor, alfabético por fechas, etc. Los datos se clasifican de diferentes formas. Esto es algo que explicaremos próximamente en otro subtema, pero en sí se clasifican de dos formas, lineal y no lineal. Daré una breve descripción de ellos, que en sí los lineales, los datos se organizan uno tras otro en una sola línea. Uno de los ejemplos de lineales podrían ser arreglos, listas, pilas y colas. Ahora, ¿qué es la diferencia de los no lineales? Los no lineales, pues los datos se organizan en varias ramas. Uno de los ejemplos que podrían ser de los no lineales son los árboles y grafos. Aquí les muestro una tabla de clasificación donde se ve la clasificación de la estructura de datos en Python, donde está inmutabilidad con las tuplas y conjuntos, la mutabilidad con lineales, no lineales. ¿Y qué son los lineales? Arreglos, listas, listas enlazadas, pilas, colas. Y los no lineales son árboles, grafos, diccionarios y tablas. Explicaremos qué es la inmutabilidad. En sí, la inmutabilidad son elementos que no pueden cambiarse, que están hechos para que no puedan ser modificados. Podrían ser coordenadas o configuraciones. Son más rápidas y ocupan menos memoria que las listas. En sí se podría decir que la inmutabilidad es más lineal y estática, como viene ahí. Y pues ahora daremos la explicación de la mutabilidad, que es más dinámica, como viene ahí. Esta está conformada por, como ya habíamos mencionado antes, lineales y no lineales. La mutabilidad es lo contrario a la inmutabilidad. Esto sí es modificable. Sí puedes cambiar un dato después de haberlo creado. A diferencia de las tuplas y conjuntos en la inmutabilidad, que estos no pueden ser modificados. En la mutabilidad, los arreglos, listas enlazadas, pilas, colas, árboles, grafos, diccionarios y tablas hashed, como ya habíamos explicado antes, estos datos sí pueden ser modificados. En resumen, la inmutabilidad es algo que no puedes cambiar una vez creado o modificar. Y la mutabilidad es algo que sí puedes cambiar después de haberlo creado. Es que nos haya quedado claro cómo se clasifican los datos en Python, daremos inicio al siguiente punto. Empecemos. Siguiente tema o subtema, más bien, 1.3 estructuras lineales y no lineales. Daremos igualmente una breve descripción de qué son las estructuras lineales y no lineales y qué es lo que lo diferencia una de otra. Empecemos. 1.3 Estructuras lineales y no lineales. Las estructuras de datos se dividen en dos grupos principales. Lineales, los datos están organizados en una secuencia ordenada uno después del otro. Ejemplos son las listas, pilas y colas. Cada elemento tiene un único sucesor, excepto el último. No lineales. Los datos se organizan de forma jerárquica o en red, con múltiples conexiones posibles entre los elementos. Ejemplos son los árboles y grafos. Las estructuras no lineales, lo contrario
a las estructuras lineales, obviamente. Básicamente, las estructuras no lineales son, a lo contrario de las lineales, estos no están organizados de forma secuencial, sino que existen múltiples conexiones y relaciones entre ellos. No hay un orden. Cada dato tiene conexiones múltiples o ramas entre ellas. Puede ser varias y así. No va en secuencia como las lineales. Y en pocas palabras, las estructuras no lineales es todo lo que no se acomoda en fila. Y pues un ejemplo de ello, donde ya habíamos explicado antes, los árboles y grafos pueden tener varias relaciones o conexiones de una forma que no está organizada como las estructuras lineales. Daremos inicio a nuestro último subtema 1.4, estructuras dinámicas y estáticas. Empecemos con la definición. Estructuras dinámicas y estáticas. Las estructuras estáticas y dinámicas hacen referencia a cómo se almacena y maneja el tamaño de los datos en memoria durante la ejecución de un programa. En resumen, ambas nos ayudan para organizar y manejar la memoria según el caso que necesitemos. Y pues a continuación vamos a explicar detalladamente las dos estructuras para después dar una breve descripción de qué son y en qué casos se usan. Empecemos. Iniciemos con estructuras dinámicas. Las estructuras dinámicas son formas de organizar datos dentro de un programa donde el tamaño y la composición pueden cambiar durante la ejecución, es decir, permiten agregar o quitar elementos en cualquier momento, ajustándose a lo que necesita en cada situación. En resumen, las estructuras dinámicas son datos que se pueden cambiar mientras el programa se ejecuta, a diferencia de las estáticas que se definen antes de que se ejecute el programa, pero después hablaremos de ellas. Estas permiten agregar, eliminar o modificar pues elementos según lo que se necesite en cualquier caso. Y uno de los ejemplos pueden ser las listas enlazadas, pilas, colas, árboles y grafos, que como ya había mencionado antes, estos pueden modificarse mientras se ejecuta el programa. Realmente esto hace que las estructuras dinámicas sean más flexibles a comparación de las estructuras estáticas, que estas pues, son más para seguridad. Pero bueno, empecemos con las estructuras estáticas. Estructuras estáticas. Las estructuras estáticas son aquellas estructuras de datos cuyo tamaño se define antes de que el programa se ejecute y no pueden modificarse durante su ejecución. Esto significa que el espacio en memoria que ocupa es fijo y no puede ampliar ni reducirse una vez reservado. ¿Qué quiere decir esto? Que estas estructuras se usan más para la seguridad porque defines cuántos datos vas a poner o elementos para que solo puedas usar esos lugares. Digamos que por ejemplo creamos un arreglo de 10 elementos, pues solo podremos usar esos 10 elementos y ya no podremos hacer más. Esto es menos flexible que las estructuras dinámicas, pero esto es para mayor seguridad. Les dejo a continuación las bibliografías que yo usé para poder sacar toda la información que proporcioné en esta presentación. Y no queda más que decirles que muchas gracias por estar en este video y espero que les haya quedado claro cada uno de los subtemas de esta unidad y gracias por acompañarme hasta el final de este video. Adiós.